Para pagar una deuda de vida de mi hermana mayor, acepté casarme con un mecánico, lavacoches, sin imaginar que él era en realidad un rico director general, ocultando su identidad. Al día siguiente, mi hermana se golpeaba el pecho de arrepentimiento al conocer la verdad. Les invito a seguir esta historia. El cielo descargaba un chaparrón de verano. El agua de lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales y el tejado, creando un estruendo ensordecedor. La puerta del pequeño piso de alquiler se abrió de golpe. Mi hermana, Clara, entró con la ropa empapada, limpiándose apresuradamente el agua que le chorreaba por la cara. Fue directa hacia mí y me agarró los brazos con fuerza. Apoyó la cabeza en mi hombro y lloró ruidosamente. Su llanto se ahogaba entre el sonido de la lluvia caer. Me dijo que tenía que salvar su vida, o de lo contrario se iría de casa esa misma noche. Para que entendiera la situación, Clara empezó a recordar el suceso ocurrido hacía 10 años. En aquel entonces, nuestro pueblo natal estaba en una zona ribereña de Andalucía que se inundaba con frecuencia. Aquella tarde, ella había ido a la orilla del río a coger cangrejos y caracoles para venderlos en el cura mercado a la mañana siguiente. Inesperadamente, la orilla de barro, tras días de lluvia, se había vuelto resbaladiza. Al estirarse para coger un caracol grande, resbaló y cayó a la corriente que bajaba con fuerza. Ella no sabía nadar, y el agua la arrastró unos 10 metros lejos de la orilla. Braceaba desesperadamente, tragando varios sorbos de agua fangosa, y empezó a hundirse. Justo en ese momento, un joven pasaba por el camino de tierra. Se llamaba Alejandro y trabajaba reparando bicicletas a la entrada del pueblo. Al ver a alguien ahogándose, Alejandro tiró su vieja bicicleta destartalada a un lado y se lanzó directo al río. Nadó hasta el centro de la corriente, se sumergió para agarrarla del cuello de la camisa y la arrastró con dificultad hasta la orilla. Al llegar a la hierba, Alejandro le practicó la reanimación cardiopulmonar hasta que ella vomitó un charco de agua mezclada con barro. Tras aquel episodio, Clara estuvo 3 días en cama. Nuestros padres llevaron una docena de huevos de corral y un pato hasta el taller de reparación para agradecer a Alejandro que le salvara la vida. Unos meses después, el taller cerró y Alejandro se fue del pueblo a buscarse la vida a otro lado. Nuestros padres fallecieron en un accidente de tráfico poco después, y la historia de gratitud con Alejandro fue cayendo en el olvido. Nosotras dos nos mudamos a Madrid para trabajar, alquilando este pequeño piso interior hasta ahora. Tras contar la vieja historia, Clara levantó la cara y me miró. Continuó relatando lo que acababa de suceder esa misma tarde. Mientras estaba vendiendo ropa en la tienda donde trabaja, Alejandro apareció de repente. Había encontrado su dirección a través de unos parientes lejanos en el pueblo. Alejandro vestía una camisa descolorida, pantalones de trabajo manchados de grasa y unas zapatillas deportivas con los talones desgastados. Alejandro le dijo directamente a Clara que había venido a la capital para emprender, pero el negocio había quebrado. Actualmente, Alejandro cargaba con una gran deuda y tenía que trabajar como lavacoches en un taller en el extrarradio de Madrid. Con una vida estancada, Alejandro quería formar una familia para estabilizarse emocionalmente. Le recordó el episodio en el que saltó al río para salvarla años atrás. Basándose en esa deuda de vida, Alejandro exigió a Clara que se casara con él. Alejandro aseguró que no necesitaba una boda por todo lo alto, solo que se registraran como pareja de hecho y se mudaran a vivir juntos para tener a alguien que se ocupara de la casa a diario. Al oír a Alejandro decir eso, Clara lo echó sutilmente de la tienda. Quedó en darle una respuesta definitiva esa misma noche. Al llegar al piso, estaba realmente aterrorizada. Decía que Alejandro ahora era un muerto de hambre, un fracasado, lleno de deudas y con un futuro oscuro. Ella tenía un trabajo estable y conocía a mucha gente con dinero. Recientemente, estaba conociendo a un hombre llamado Javier, director de una pequeña empresa constructora. Javier solía recogerla en un coche de alta gama
para ir a cenar a restaurantes de lujo en el barrio de Salamanca. Javier le regalaba bolsos de marca y maquillaje caro. Ella absolutamente no podía perder la oportunidad de ser la esposa de un director para casarse con un simple lavacoches, pero Alejandro la tenía atrapada con la deuda de vida. En el pueblo, todos los parientes sabían que Alejandro la había sacado del río. Si ella lo rechazaba cruelmente y Alejandro pregonaba el asunto, quedaría como una desagradecida y no tendría cara para mirar a nadie. Incluso si Javier se enteraba, podría juzgarla como una interesada y arruinar todos sus planes de futuro. Clara me apretó las manos con más fuerza. Me miró directamente a los ojos y me exigió que me casara en su lugar. Quería que yo me casara con Alejandro y me mudara con él para saldar esa deuda de gratitud. Trazó el plan claramente. Ella llamaría a Alejandro para decirle que la familia aceptaba entregar a una hija para pagar la deuda, pero que la que se casaría sería la hermana menor. Alejandro necesitaba una esposa que llevara la casa. Le daría igual quien fuera. A cambio, prometió darme todos sus ahorros del banco, unos 2.000 euros. Enfatizó que desde que murieron nuestros padres, ella había dejado los estudios, trabajando deslomada para mantenerme y pagar mis estudios durante los últimos 10 años. Había pagado las matrículas, comprado los libros y se había ocupado de cada una de mis comidas. Dijo que yo tenía una deuda de crianza con ella. Hoy, usaba ese mismo mérito para exigirme que hiciera esto. Dijo que si me negaba, se mudaría y cortaría la relación de hermanas, como si nunca me hubiera criado. Me quedé sentada en silencio en la estrecha cama individual. Las palabras de Clara caían como gotas de plomo. La determinación en su tono demostraba que no era una amenaza vacía. Realmente quería empujarme a cargar con esa deuda de vida. Afuera, la lluvia seguía golpeando con fuerza. El ruido ahogaba cualquier otro sonido en la habitación. Miré su ropa empapada, miré el piso de alquiler de apenas 15 metros cuadrados lleno de trastos, y una sensación de asfixia invadió todo el espacio. Necesitaba tomar una decisión esa misma noche, antes de que Alejandro llamara para exigir una respuesta. A la mañana siguiente, dejó de llover y el sol entraba por la rendija de la ventana, directo al rincón de la cama. Me levanté temprano y guardé algo de ropa en una vieja maleta de plástico. Había pasado la noche en vela pensando en la exigencia de Clara. Recordé el día que murieron nuestros padres, los 2 ataúdes en medio de la destartalada casa del pueblo. Los parientes de ambos lados eran pobres. Nadie se atrevió a hacerse cargo de las 2 huérfanas. La gente solo contribuyó con unas pocas monedas para el funeral y se dispersó. Clara tenía entonces 16 años y estaba a mitad de curso en el instituto. Decidió romper los libros y dejar los estudios. Me cogió de la mano, reunió todo el dinero del funeral de nuestros padres y tomamos un autobús hacia Madrid para buscar trabajo. Los primeros días en la ciudad alquilamos un hueco bajo la escalera de un edificio antiguo para dormir. A las 4 de la madrugada cada día, Clara iba a Mercamadrid a recoger verduras para venderlas al por menor en la acera. Había días que la policía municipal despejaba la calle y ella corría despavorida con la cesta de verduras, cayéndose y rasguñándose las rodillas. Tras 3 años vendiendo verdura, consiguió trabajo como limpiadora en un edificio de oficinas. El trabajo era duro, el sueldo miserable, pero siempre ahorraba cada céntimo para pagar mis estudios. Cada vez que la escuela pedía dinero para materiales, ella dejaba de desayunar durante todo un mes. Mi ropa era toda heredada de los hijos de sus compañeros de trabajo. Siempre me decía que solo necesitaba estudiar bien, tener un título universitario, y la vida de las 2 hermanas cambiaría. Ella había sacrificado toda su juventud, su belleza y sus oportunidades para servirme de trampolín. Al pensar en esos días de miseria, supe que no tenía derecho a rechazar la petición de mi hermana. Los lazos de sangre y la deuda de crianza pesaban sobre mis hombros. Al mediodía del mismo día, llamé a Clara. Nada más descolgar. Le
Dije directamente que aceptaba casarme en su lugar. Le dije que arreglara todo, con Alejandro, que yo seguiría todas sus instrucciones. Al otro lado de la línea, la voz de Clara se quebró de alivio. Me dijo que me quedara en el piso, que esa tarde me traería los 2.000 euros en efectivo como capital para mi futuro. También añadió que ya había enviado un mensaje a Alejandro, cerrando la cita para conocerse y celebrar la boda este fin de semana. Alejandro no se opuso al cambio de persona. Para Alejandro, el objetivo principal era tener esposa para que alguien cuidara de la familia. Le daba igual la hermana mayor o la menor, siempre y cuando se saldara la deuda debida. Exactamente a las 5 de la tarde, Clara entró en el piso con una bolsa de plástico negra. Sacó varios fajos de billetes de euro, colocándolos ordenadamente sobre la mesa. Dijo que eran todos sus ahorros de los últimos 10 años, y me los entregaba todos. A continuación, me dio un papel con la dirección de un bar de tapas donde se celebraría la pequeña comida de boda entre los tres. Me informó que ella se mudaría al apartamento de Javier esa misma noche para evitar encontrarse con Alejandro. De ahora en adelante, cualquier asunto relacionado con Alejandro tendría que resolverlo yo misma. Me insistió una y otra vez que bajo ningún concepto le contara a Alejandro que ella estaba saliendo con un hombre con dinero, que simplemente pusiera la excusa de que ella estaba ocupada con un negocio lejos de la ciudad y no podía formar una familia en este momento. Después de darme las instrucciones, Clara metió el resto de sus cosméticos, ropa bonita en una maleta grande. Cerró la cremallera, se volvió para mirarme una última vez y salió directamente por la puerta. El sonido de las ruedas de la maleta rodando por el pasillo se alejó hasta desvanecerse. Volví a la mesa, cogí los fajos de dinero y los guardé bien en el fondo de mi maleta de plástico. Todo sucedió demasiado rápido. En cuestión de 24 horas, pasé de ser una estudiante recién graduada buscando trabajo a convertirme en la prometida de un hombre desconocido que trabajaba lavando coches. Saqué el papel con la dirección para mirarlo. Era un bar de tapas de barrio, situado en una zona industrial de las afueras, a unos 15 kilómetros de mi piso. Guardé el papel en el bolsillo, preparándome mentalmente para el fin de semana. El camino por delante era oscuro, pero acepté caminarlo para pagar la deuda. Llegó el fin de semana. A primera hora de la tarde cerré el piso y caminé hasta un mercadillo a 2 calles de casa. Necesitaba comprar ropa más decente para llevar a la reunión. Caminando por los puestos de ropa, entré en uno que vendía ropa barata. La dueña sacó un montón de vestidos de todos los colores. Elegí un vestido sencillo de color granate, de tela de algodón fina, sin adornos. El vestido costaba 15 euros. Pagué, llevé el vestido a casa para lavarlo, secarlo con la plancha y ponérmelo. Sin maquillaje, sin peinarme, me recogí el pelo en una trenza ordenada en la nuca, cogí la maleta de plástico con todas mis pertenencias y salí a la calle. Pedí un vehículo de transporte con conductor, VTC, para ir a la dirección del papel. El coche avanzaba lentamente por carreteras congestionadas, con humo, polvo. Casi una hora después, el coche se detuvo frente a un descampado. En medio del descampado había un bar con techo de uralita bastante destartalado. El cartel de lona con las palabras Bar Manolo, tapas y raciones estaba, descolorido y roto en las esquinas por el viento. Al entrar, el olor a cerveza, rancia, aceite de fritura y tabaco golpeó mi nariz. El suelo de hormigón estaba sucio, con servilletas de papel y plásticos esparcidos. El bar tenía unas cuantas mesas de plástico rojas y sillas apiladas en un rincón. Elegí una mesa vacía en el rincón más alejado, detrás de un ventilador industrial que zumbaba. Tras esperar unos 20 minutos, vi a un hombre entrar al patio del bar, empujando una vieja motocicleta tipo scooter, con una parte del carenado rota. Aparcó la moto, se quitó el casco tipo jet, lo colgó del retrovisor y entró. El hombre vestía una camisa blanca que había tornado a un color amarillento, con el cuello desgastado
y roto en algunos puntos. Llevaba unos pantalones de trabajo, oscuros y descoloridos, y unas zapatillas deportivas de marca irreconocible. Miró a su alrededor un momento, y sus ojos se detuvieron en la mesa donde yo estaba sentada. Se acercó con zancadas, arrastró la silla de plástico frente a mí y se sentó. Me miró fijamente con unos ojos profundos que no revelaban ninguna emoción. Puso las llaves de la moto sobre la mesa y preguntó para confirmar si yo era la Conte 4, hermana de Clara. Asentí y me presenté proactivamente. Fui directa al grano. Le dejé claro a Alejandro que Clara tenía un asunto urgente y tuvo que irse de viaje de negocios lejos por mucho tiempo. Clara me había delegado la tarea de pagar la deuda debida. A partir de hoy, yo sustituiría a Clara como esposa de Alejandro. Me mudaría a vivir con él. Me ocuparía de la casa y la comida, asegurándome de cumplir con las responsabilidades de una esposa. Alejandro escuchó sin mostrar enfado ni oposición. Hizo un gesto para llamar al camarero y pidió una ración de patatas bravas, una de calamares y 2 cervezas. Cuando trajeron la comida, Alejandro abrió la lata de cerveza, la sirvió en un vaso de plástico y me dio uno. Él cogió el otro. Chocamos los vasos, nadie dijo, ninguna palabra de brindis. La boda transcurrió en silencio. Sin familiares, sin anillos, sin flores frescas, sin votos. A nuestro alrededor estaban las mesas ruidosas de jóvenes bebiendo y gritando. Alejandro comía con mucha calma, pinchaba una patata brava y masticaba lentamente. De vez en cuando miraba de reojo la vieja maleta de plástico que yo tenía a mis pies. Media hora después, la comida de la mesa se acabó. Alejandro se levantó, sacó del bolsillo trasero del pantalón un billete de 50 euros arrugado y se lo dio al camarero para pagar. Recibió el cambio, se lo metió apresuradamente en el bolsillo, se volvió y me dijo que cogiera las cosas y saliera al vehículo, que él me llevaría a casa. Cogí la maleta y me levanté, siguiendo los pasos del hombre desconocido, comenzando oficialmente mi vida de casada. El banquete de boda en el bar terminó rápidamente. Alejandro pagó y salió al descampado para coger la vieja moto. Yo le seguí con la maleta. Alejandro arrancó el motor, quitó la pata de cabra y me indicó que me subiera, atrás. El motor de la moto sonaba ruidosamente, soltando una nube de humo blanco. Aceleró y dirigió la moto hacia la carretera de circunvalación. Los dos nos incorporamos al denso tráfico que iba y venía por la ciudad. El trayecto duró más de 30 minutos. La moto pasó por muchos cruces. Giró en una serie de calles estrechas y sinuosas, y finalmente Alejandro detuvo la moto frente al portal de un viejo edificio de apartamentos. La fachada exterior tenía la pintura desconchada en grandes trozos. Condujo la moto directamente al interior del portal en la planta baja, buscó un rincón oscuro junto al pie de la escalera y apagó el motor. Alejandro sacó la llave, extendió la mano para coger mi maleta de plástico. Me dijo que le siguiera, arriba. El edificio era antiguo y no tenía ascensor. Los escalones eran de terrazo, astillados en muchos lugares. El pasillo común estaba oscuro. Solo de vez en cuando una bombilla de baja potencia emitía una luz rojiza. Me agarré a la barandilla de hierro oxidado. Seguí a Alejandro subiendo, penosamente hasta el 6º piso. Alejandro se detuvo frente al apartamento número 604. Metió la llave en la cerradura de metal oxidado y giró con fuerza. La vieja puerta de madera se abrió emitiendo un chirrido agudo. El interior del apartamento estaba oscuro, como boca de lobo. Un olor a humedad, mezclado con polvo, golpeó mi nariz. Alejandro extendió la mano para encender el interruptor de la pared. El fluorescente parpadeó unos segundos y luego se iluminó por completo, mostrando todo el espacio interior. El apartamento tenía unos 30 metros cuadrados, dividido en 2 áreas principales. Un salón con cocina americana y un pequeño dormitorio. El suelo estaba cubierto de baldosas antiguas bajo una capa de polvo gris. En el techo, las telarañas cubrían las esquinas y se adherían a las aspas y todo el ventilador de techo oxidado.
Los muebles de la casa eran extremadamente escasos. El salón solo tenía una pequeña mesa de madera rayada y 2 sillas de plástico azules. La zona de la cocina tenía un fregadero de acero inoxidable sucio, al lado un viejo hornillo, de gas portátil y algunas ollas abolladas. Alejandro dejó mi maleta contra pared y señaló la puerta entreabierta del fondo. Me informó que ese era el dormitorio y que podía llevar mis cosas allí. Siguiendo la orden, arrastré la maleta directamente al dormitorio. En esta habitación solo cabía una cama individual de hierro, con un colchón de espuma hundido encima. Y en la esquina había una cajonera de plástico de 3 niveles para la ropa. Al ver el panorama desordenado, decidí ponerme a limpiar inmediatamente. Fui a la cocina Y, encontré un cubo de plástico Y trapo. Llené el cubo de agua, lo llevé al dormitorio, escurrí el trapo y limpié cada barra de la cama. Después de limpiar la cama, pasé a limpiar la superficie de la cajonera de plástico, quitando la gruesa capa de polvo de los tiradores. Alejandro no se quedó mirando. Cogió una escoba de la esquina de la cocina y barrió toda la basura y las telarañas del salón. Reunió el montón de basura en una bolsa de plástico negra grande y la llevó hasta la planta baja para tirarla al contenedor comunitario. Los dos trabajamos agachados, sin decirnos nada. Después de 3 horas fregando, barriendo y baldeando el suelo, el apartamento quedó temporalmente limpio y con menos olor a humedad. Abrí la maleta, saqué algo de ropa y la coloqué ordenadamente en los cajones de plástico. Los 2.000 euros que me dio Clara los envolví bien en 2 capas de bolsas de plástico, los metí en el fondo de la maleta y la empujé debajo de la cama. Una vez terminado todo, llevé el trapo al fregadero, lo lavé y lo tendí en el feizar de la ventana. La primera noche como mujer casada comenzó con trabajos físicos continuos como ese. Saqué agua, me lavé la cara, las manos y los pies, preparándome para descansar después de un día largo y agotador. Alejandro fue a comprobar los cierres de las ventanas y la puerta principal. Cerró cuidadosamente las 2 vueltas de la cerradura y se guardó la llave en el bolsillo. Tras comprobar la seguridad del apartamento, entró al baño y abrió el grifo para ducharse ruidosamente. El sonido del agua corriendo resonaba en el espacio silencioso del edificio por la canta. Noche. Me senté en el borde de la cama, esperando en silencio mi turno para ducharme, terminando el primer día de convivencia. Cerca de medianoche salí del baño y vi a Alejandro montando con esfuerzo una cama plegable de lona que había sacado de un rincón de la cocina al centro del salón. Desplegó las articulaciones de cama, colocó una sábana fina sobre la lona y puso una almohada. Alejandro anunció que, como el dormitorio era estrecho, él dormiría en la cama, plegable fuera para que yo pudiera descansar cómodamente. Dicho esto, se tumbó en la cama, se subió el borde de la camiseta hasta el estómago y se volvió hacia la pared. Entré en el dormitorio, entorné la puerta y me tumbé en el duro colchón de espuma. Durante toda la noche, el sonido del ventilador de techo, girando ruidosamente en el salón, sonó de manera constante. A la mañana siguiente, la alarma del móvil sonó a las 5 en punto. Me levanté, doblé la manta y salí. Alejandro ya se había levantado temprano. Había plegado la cama de lona y la había apoyado contra la pared junto al zapatero. Llevaba puesta de nuevo la camisa blanca de cuello desgastado y los viejos pantalones de trabajo del día anterior. Fui directa a la cocina. Cogí un cazo para medir arroz. Lo eché en la olla, lo lavé. Enchufé la arrocera pequeña y abrí la bolsa de plástico que había comprado en la tienda de ultramarinos de abajo anoche. Saqué 2 huevos y los puse a cocer. El primer desayuno de los 2 se sirvió en la mesa de madera rayada y fue extremadamente rápido. Alejandro se comió 2 cuencos de arroz blanco con huevo cocido machacado con salsa de pescado. Nota: adaptar a salsa de soja o simplemente aceite y sal, pero la salsa de pescado es muy vietnamita. Pongamos aceite y sal para España. Se bebió un vaso de agua, de un trago, y cogió las llaves de la moto de la mesa.
Antes de irse, me dijo que me quedara en casa ordenando más cosas y que al mediodía me hiciera la comida yo misma. Por la noche llegaría tarde. El sonido de los pasos de Alejandro bajando la escalera se alejó hasta desaparecer. Mucho tiempo después, cuando toda la verdad salió a la luz, supe la verdadera rutina diaria de Alejandro. Al salir del viejo, edificio, no iba a ningún lavadero de coches. Conducía la vieja moto directamente al aparcamiento VIP subterráneo de un rascacielos de oficinas en el Trante, centro financiero de Madrid, como Asca o las Cuatro Torres. Su plaza de aparcamiento estaba cuidadosamente vallada, completamente separada de la zona de aparcamiento de los empleados. Tras aparcar la moto, pasaba su tarjeta para entrar en un vestuario personal situado justo al lado del ascensor. Allí, Alejandro se quitaba la ropa raída y se ponía trajes a medida de alta gama. Se anudaba corbatas de seda y se calzaba zapatos de marca brillantes. Al salir del vestuario, entraba en el ascensor privado y pulsaba el botón directo a la última planta. Al salir del ascensor, su actitud cambiaba instantáneamente, sentándose en el sillón del presidente de un poderoso grupo empresarial. A su alrededor, secretarios y asistentes le presentaban continuamente informes de negocio, documentos y finanzas. Durante todo el día, dirigía una serie de reuniones del Consejo de Administración, grandes y pequeñas, y firmaba contratos de inversión por valor de decenas de millones de euros. Dirigía proyectos inmobiliarios y controlaba el flujo de caja de las filiales. A las 6 de la tarde, al terminar su apretada agenda laboral, Alejandro regresaba al aparcamiento subterráneo. Entraba en el vestuario, se quitaba el caro traje, volvía a ponerse la camisa descolorida y los viejos pantalones. Incluso cogía un poco de grasa de motor para mancharse ligeramente los puños de la camisa y se frotaba un poco de polvo en los bajos del pantalón para crear la apariencia sucia de un mecánico que acaba de terminar un turno de trabajo pesado. Una vez completado el disfraz, arrancaba la vieja moto y conducía de vuelta al edificio de apartamentos. Al llegar, volvía a subir los 6 pisos por la escalera y abría la puerta para entrar en casa. Se lavaba las manos y los pies, se sentaba a la mesa destartalada a comer con apetito el plato de verdura, hervida y la sopa sosa que yo había cocinado. Durante la comida mantenía una actitud tranquila, preguntando de vez en cuando por las tareas de la casa. No se quejaba ni media palabra de la comida sencilla ni de la estrechez del apartamento. Esa doble vida la llevaba a cabo de manera fluida, meticulosa en cada detalle, sin revelar ninguna fisura ante mis ojos durante el largo tiempo que vivimos juntos. Pasó una semana desde el día que me mudé al edificio. El ritmo de vida en el apartamento 604 se repetía de forma regular, sin muchos sobresaltos. Por la mañana me levantaba a las 5 para hacer la comida para que Alejandro se fuera a trabajar. Durante el día me quedaba en casa limpiando, ordenando, lavando ropa y yendo al mercado a comprar comida. Por la noche volvía a estar ocupada cocinando, sentada esperando a que él volviera del prosa, trabajo para cenar juntos. Cuando me mudé aquí, además de la ropa que llevaba puesta y la vieja maleta, solo traje conmigo exactamente 20 euros en efectivo. Ese era el dinero para gastos que me quedaba de mi época de estudiante. Los 2.000 euros que me dio, Clara los guardé ordenadamente en el fondo de la maleta, considerándolos un fondo de emergencia. Me dije a mí misma que no tocaría ese dinero a menos que fuera una cuestión de vida o muerte. Los precios en Madrid siempre eran caros. Aunque había calculado al céntimo, ahorrando cada euro, los 20 euros se esfumaron rápidamente. Cada día que iba al mercado, elegía comprar las verduras más baratas a última hora, regateando cada céntimo con el vendedor de carne. Un día compraba 100 gramos de carne picada de cerdo para cocinar con un guiso de verduras. Otro día, compraba unas sardinas pequeñas para guisar las saladas y comer barato. Aquella tarde, sábado, abrí el monedero para comprobar. Dentro solo quedaba, exactamente, una moneda de 2 euros. Cogí la última moneda y bajé andando al
mercadillo que se montaba al pie del edificio. Caminando por los puestos de carne de cerdo y ternera, no me atreví a parar a preguntar el precio. Fui directa al puesto de verduras y compré un manojo de acelgas por €1. Con el euro restante fui al puesto de legumbres y compré un bote pequeño de garbanzos cocidos. Al volver a casa, fui directa a la cocina a coger el cazo para medir el arroz y ponerlo a cocer. Al abrir la tapa del cubo de plástico, donde guardaba el arroz, me quedé paralizada. El fondo del cubo estaba vacío, solo quedaba una fina capa de polvo adherida a las paredes y unos pocos granos de arroz esparcidos en las rendijas. Incliné completamente el cubo de plástico, usando la mano para rebañar con fuerza todos los restos de arroz, pero no logré reunir ni medio cazo. La cena de aquella noche, servida en la mesa de madera rayada, consistió solo en un plato de acelgas hervidas, los garbanzos salteados y un poco de pan duro. El arroz dio para repartir. Cada uno solo recibió un cuenco escaso. A las 7 de la tarde, la puerta de madera se abrió y Alejandro entró en casa. Su aspecto era extremadamente cansado, la ropa desaliñada, las 2 manos llenas de manchas de grasa negra adheridas a las uñas. Se quitó los zapatos y fue directo al baño. Abrió el grifo para lavarse la cara y las manos a conciencia antes de sentarse a la mesa. Al mirar la cena tan sencilla, hasta el punto de la escasez, Alejandro no mostró ninguna señal de desaprobación. Cogió el tenedor y comió el arroz con los garbanzos con apetito. Yo me senté, enfrente masticando lentamente cada hoja de acelga. Mi cabeza calculaba continuamente. Mañana no habría ni un grano de arroz en casa para preparar el desayuno. Necesitaba dinero para ir al mercado, comprar comida y prepararme para pagar las facturas de luz y agua que pronto vencerían a principios del mes siguiente. Pero Alejandro le había dejado claro a Clara que su negocio había quebrado, que cargaba con una gran deuda y tenía que trabajar de lavacoches con ingresos inestables. El hecho de que yo abriera la boca para pedir dinero para gastos en este momento no sería más que añadir otra carga sobre sus hombros. Terminé de comer mi cuenco de arroz. Me levanté para recoger los platos y llevarlos al fregadero de acero inoxidable. Abrí el grifo. Usé el estropajo para limpiar la fina capa de grasa del plato de los garbanzos. Una vez lavado, me sequé las manos con la toalla de algodón colgada en el estante de plástico. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la mesa de madera, donde Alejandro estaba sentado bebiendo agua. Entrelacé mis manos, preparándome mentalmente para decir la petición más difícil desde el primer día que me mudé a vivir bajo el mismo techo. Me paré frente al fregadero de acero inoxidable sucio. Abrí el grifo para enjuagar la espuma de jabón de los platos de plástico. La cena de hoy solo había tenido acelgas hervidas y garbanzos. No había mucha grasa, así que el fregado fue muy rápido. Coloqué los cuencos y los platos de plástico en el escurridor pegado a la pared, sacudí las manos para secarlas, cogí la toalla de algodón colgada en el gancho de la puerta del baño para secarme las manos y me giré para limpiar la zona del hornillo de gas. La superficie del hornillo estaba llena de viejas manchas de grasa de antes de que yo me mudara. Usé el trapo húmedo para limpiar varias veces y seguía pegajoso. El sonido del ventilador de techo girando ruidosamente en el salón resonaba, mezclándose con el ruido de las bocinas de los coches de la carretera de circunvalación exterior. Terminado el trabajo de limpieza, caminé lentamente hacia el salón. Alejandro estaba sentado en la silla de plástico azul, sosteniendo el vaso de agua y bebiendo a pequeños sorbos. La ropa que llevaba estaba manchada de barro y manchas de grasa negra adheridas a los puños de la camisa. Arrastré la otra silla de plástico y me senté frente a él. Entrelacé mis manos, las puse ordenadamente sobre la mesa de madera rayada. En mi cabeza, en ese momento, estaba recalculando todos los gastos desde el primer día que nos mudamos. Juntos. Pedir dinero a un hombre que acababa de conocer hacía apenas una semana era realmente muy difícil, especialmente cuando, según lo que Clara contó, Alejandro cargaba con una gran deuda por la quiebra del negocio
Los ingresos del trabajo de lavacoches seguramente no sobraban. Incluso a veces el acreedor podría embargarle el sueldo mensual. Desde que dejé el piso anterior para venir aquí, traje exactamente 20 euros en efectivo suelto. Este dinero tuve que calcularlo dividiendo cada céntimo para cubrir los gastos diarios. La primera mañana, bajé andando a la tienda de ultramarinos de abajo, compré una botella de aceite de girasol pequeño por 2 euros, un paquete de sal por 0,50 y un paquete de arroz de la marca más barata de 5 kilos por 4 euros. El resto del dinero lo usé para ir al mercado a comprar comida diaria para los dos. Cada tarde que iba al mercado, solo me atrevía a gastar entre 2 y 3 euros. Las comidas se repetían frecuentemente con platos como acelgas hervidas, garbanzos, sardinas guisadas o huevos fritos. La comida repartida en el plato siempre era escasa, principalmente comíamos mucho arroz para llenarnos. Hasta esta tarde, en mi monedero de tela, solo quedaba exactamente la última moneda de 2 euros. Ese dinero se había usado para comprar el manojo de acelgas de 1 euro y el bote de garbanzos de 1 euro para la cena. El cubo de arroz de plástico en la cocina también se había agotado por completo. Al cocinar la cena, incliné el cubo boca abajo, usando la mano para rebañar con fuerza cada rincón, pero la cantidad de arroz obtenida no llenó ni medio medidor. El arroz servido solo dio para un cuenco escaso para cada uno. Mañana no habría absolutamente nada en casa para cocinar el desayuno. El aceite también se había consumido más de la mitad. Además, el aviso de pago de las facturas de luz, agua de este mes ya estaba pegado en la puerta del apartamento. La fecha límite de pago era el día 5 del mes siguiente. Miré directamente a Alejandro y me aclaré la garganta para armarme de valor. Informé de la situación en casa de forma clara. Comuniqué que el cubo de arroz estaba vacío, las reservas de comida se habían acabado y el dinero en efectivo que había traído también se había gastado. Le presenté la petición de que me diera 50 euros para ir mañana al mercado a comprar más arroz y algo de comida para los próximos días. También expliqué claramente los gastos realizados durante la semana pasada, asegurando que no había desperdiciado ni un céntimo en asuntos personales. Añadí que si en los próximos días venía alguien a cobrar la luz y el agua, preparara el dinero para pagarles. Tras presentar la petición, me quedé sentada, en silencio, tensa esperando la reacción de Alejandro. Estaba preparada para oírle lamentarse de la pobreza o, peor aún, que me regañara por gastar demasiado en comida. Continué explicando más detalladamente el plan de ir al mercado. Mañana, si tuviera 50 euros, compraría otros 5 kilos de arroz de la marca más barata por unos 4 euros. El resto del dinero pensaba usarlo para comprar una docena de huevos, una botella de aceite y medio kilo de pescado barato para guisarlo y comerlo poco a poco en 3 días. Le aseguré que podía ir andando hasta el mercado central, que estaba a 3 kilómetros, para comprar comida a precio de mayorista, ahorrando unos euros más en comparación con comprar en el mercadillo de debajo del edificio. Cada una de mis palabras revelaba timidez y precaución. No quería que tuviera la sensación de que yo era una mujer que solo sabía gastar dinero. Todos mis cálculos giraban en torno a mantener las comidas diarias de los dos esposos con el menor coste posible. El espacio del salón estaba en silencio, solo quedaba el sonido de las aspas del ventilador cortando el aire. Alejandro dejó el vaso de agua sobre la mesa, su rostro no reveló ninguna sorpresa ni molestia ante mi propuesta. Tampoco se quejó en absoluto de las deudas o la falta de dinero. En cambio, metió la mano, manchada de grasa, en el bolsillo delantero del pantalón de trabajo y sacó una cartera de cuero negra con el borde cosido en gris. La cartera parecía bastante vieja, los bordes del cuero estaban desgastados y el pliegue central tenía una profunda grieta. Alejandro abrió la cartera. No buscó, en absoluto, billetes pequeños como yo imaginaba. Con los dedos pulgar e índice, sujetó con fuerza un fajo de tarjetas de plástico duro. Tiró con fuerza
y las lanzó suavemente sobre la mesa de madera. 3 tarjetas de plástico cayeron sobre la mesa, emitiendo unos sonidos secos. Quedaron paralelas una al lado de la otra, todas de un color negro mate. El borde de las tarjetas estaba chapado con una capa de metal dorado brillante, reflejando la luz del fluorescente del techo. En la cara de cada tarjeta estaban impresos en relieve largas series de números y destacadas palabras en inglés. Una tenía el logo de Visa, otra el logo de Mastercard, y la otra tenía la imagen de un centurión romano. Alejandro empujó las 3 tarjetas hacia mí con un movimiento decidido y tranquilo. Dijo: «Estas son tarjetas de pago del banco. La contraseña es la misma para las 3, 6 ceros. A partir de mañana, si necesitas comprar cosas para la casa, pagar la luz y el agua o ir al mercado a comprar comida, simplemente lleva estas tarjetas y pásalas. No necesitas pedir dinero en efectivo cada día. El dinero en las tarjetas es suficiente para gastar cómodamente. No hace falta contar cada céntimo». Al ver las 3 lujosas tarjetas descansando solemnemente sobre la mesa de madera rayada, inmediatamente cuestioné el origen del dinero. Un lavacoches que se desloma cargando con deudas por la quiebra de un negocio no podía poseer unas tarjetas tan exclusivas. La irracionalidad era evidente ante mis ojos, haciendo que no me atreviera a extender la mano para recibirlas. Miré directamente a los ojos de Alejandro, exigiéndole que explicara claramente el origen del dinero que había en esas tarjetas. Declaré que no gastaría ni un céntimo si era dinero de préstamos usureros o dinero obtenido ilegalmente. Alejandro se recostó en el respaldo de la silla de plástico, cruzó los brazos sobre el pecho y comenzó a contar una larga historia para disipar mis dudas. Alejandro contó que su familia en el pueblo tenía un terreno agrícola de casi 500 metros cuadrados situado justo al lado de la carretera nacional que pasaba por la provincia. Unos meses antes, el gobierno local había puesto en marcha un proyecto para ampliar la autovía de circunvalación económica. Todo ese terreno estaba dentro del área de expropiación forzosa. El precio de compensación esta vez se aplicó según el último baremo de suelo comercial, por lo que la cantidad total recibida ascendió a una cifra de decenas de millones de euros. Los padres de Alejandro habían fallecido hacía años por enfermedad. Él era el único hijo varón y también el único heredero legal. Por eso, él figuraba como el receptor de toda esa compensación. Después de recibir el desembolso del Tesoro Público, lo primero que hizo fue pagar completamente la deuda de 100.000 euros. Por la quiebra del taller mecánico el año pasado, una vez pagada la deuda, depositó todo el dinero restante en los 3 bancos más grandes del país. Como la cantidad depositada era muy grande, los bancos lo incluyeron inmediatamente en la lista de clientes prioritarios de alto nivel, emitiendo y enviando automáticamente estas 3 tarjetas exclusivas para facilitar los gastos y compras sin necesidad de llevar efectivo. Al escuchar a Alejandro explicar detalladamente cada punto sobre el proyecto de expropiación para la ampliación de la carretera, otra gran duda surgió inmediatamente en mi cabeza. Pregunté directamente: si tienes en mano decenas de millones de euros de compensación, los intereses del banco cada mes son suficientes para vivir sobradamente. Entonces, ¿por qué tienes que seguir trabajando de lavacoches, duro y manchado de barro cada día? Alejandro respondió con naturalidad, inmediatamente. Dijo que estaba acostumbrado al trabajo manual desde pequeño, que quedarse en casa sin hacer nada le aburría mucho, le inquietaba el cuerpo y, además, ese taller de lavado era de un amigo íntimo que estaba falto de personal. Había prometido ayudarle hasta final de mes, así que no podía dejarlo a medias. Su respuesta era totalmente lógica, acorde con la situación real. La duda en mi cabeza se fue disipando. La compensación por tierras en las zonas periurbanas es muy común en los últimos años en España. Muchas familias de agricultores pobres de repente tienen millones gracias a la recalificación de terrenos. Alejandro me dijo que a partir de mañana fuera al supermercado y comprara el mejor arroz bomba, que comprara carne y pescado con todos los nutrientes, comprara cosas nuevas para el apartamento
que no hacía falta escatimar y comer miserablemente como estos últimos días. Afirmó que el dinero de los intereses mensuales del depósito de la compensación era suficiente para que los dos esposos vivieran cómodamente sin tener que preocuparse. Al ver que la explicación era completa, extendí la mano para coger el fajo de tarjetas negras, las apilé cuidadosamente y las metí en el fondo del bolsillo de mi camisa de tela. Alejandro se levantó y fue directo al rincón del salón, sacando la cama plegable habitual al centro de la casa. Desplegó las articulaciones, extendió la sábana fina encima y se tumbó, subiéndose el borde de la camiseta hasta el estómago, se volvió hacia la pared y cerró los ojos para dormir inmediatamente. Después de un largo día de trabajo duro, yo también apagué la luz del salón, volví al dormitorio y guardé las 3 tarjetas negras en el cajón de la cajonera, de plástico con llave. Aquella noche, tumbada en el duro colchón de espuma, estuve despierta mucho tiempo sin poder dormir. El sonido de los perros ladrando, a lo lejos en el callejón, y el ruido de los coches corriendo por la carretera de circunvalación entraban en la habitación. La carga de la preocupación por la comida y el dinero para mañana se había aliviado temporalmente con una razón que no podía ser más lógica. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 5. Me levanté. Doblé la manta, pero no. Necesité ir a la cocina a preparar el desayuno porque el cubo de arroz estaba vacío. Alejandro se levantó a la hora habitual, recogió la cama plegable, se puso de nuevo la ropa de trabajo manchada de barro y sacó la vieja moto para salir del edificio. Hacia las 8 de la mañana, cuando las calles estaban menos concurridas de la hora punta, cogí la bolsa de tela y caminé hasta la parada de autobús situada al principio de la calle. El mercadillo de debajo del edificio estaba lleno de puestos provisionales. Los vendedores exponían verduras y carne sobre plásticos extendidos directamente en el suelo. Seguro que no tenían datáfono para pagar con tarjeta. Tuve que ir al gran hipermercado situado en un distrito céntrico para hacer la compra. Me subí al autobús número 27, eligiendo un asiento vacío junto a la ventana. El autobús avanzaba tambaleándose a través de una serie de semáforos en rojo, tardando más de 40 minutos en detenerse frente a un enorme centro comercial. Bajé del autobús caminando por la explanada de baldosas de granito. La puerta automática de cristal se abrió y la corriente de aire frío del sistema de aire acondicionado central me golpeó la cara, disipando el calor sofocante de la calle. Fui a coger un carro de la compra de acero inoxidable, grande, y empecé a caminar a buen paso por los amplios pasillos entre docenas de estanterías llenas de productos que llegaban hasta el techo. La sensación de tener la poderosa tarjeta en el bolsillo de la camisa hacía que mis pasos fueran mucho más seguros que aquellas veces que iba al mercadillo contando cada céntimo. Mi primer destino fue la zona de productos secos. Cogí un saco de arroz bomba de 5 kilos, precio 15 euros, y lo puse en el carro. A continuación añadí 2 botellas de aceite de oliva virgen extra de 1 litro, una botella de buen vinagre, de Jerez, un paquete de azúcar, varios kilos de cebollas y ajos secos, y una bolsa de sal. Pasando al mostrador de productos frescos, me atreví a elegir una bandeja de filetes de ternera de Ávila, una bandeja de panceta de cerdo fresca, una dorada, limpia y envasada, junto con 2 docenas de huevos camperos. En la sección de verduras, cogí un repollo grande, tomates, patatas, varias verduras de temporada y unos racimos de uvas negras. Recordando que a la cocina de casa le faltaban muchas cosas, me desvié a la zona de menaje para comprar una sartén antiadherente nueva, 2 toallas de baño de algodón grueso, un bote de gel de ducha y un bote de champú. El carro de la compra se llenó rápidamente de productos. Calculando a ojo, la cuenta subiría a cientos de euros. Empujé el carro hacia la zona de cajas, hice cola en la caja número 5. Cuando llegó mi turno, fui sacando cada producto y colocándolo en la cinta transportadora. La cajera, con uniforme rojo, escaneaba los códigos de barras continuamente,
El sonido bip bip sonaba rítmicamente. La pantalla del ordenador mostró el total a pagar: 235 euros. Metí la mano en el bolsillo de camisa, saqué una tarjeta negra mate y se la di a la empleada. La chica cogió la tarjeta. Su mirada se detuvo unos segundos al ver las palabras en relieve Visa Infinite y el símbolo de cliente VIP grabado en la tarjeta. Su actitud cambió instantáneamente, volviéndose extremadamente amable. Introdujo la tarjeta en el datáfono y me acercó el aparato con las dos manos, pidiéndome que introdujera el código de seguridad. Pulsé cuidadosamente los 6 ceros. El datáfono se conectó a la red, emitiendo un pitido corto e inmediatamente imprimió un largo ticket de papel térmico. La transacción de pago se realizó con éxito al instante, sin encontrar ningún obstáculo ni mensaje de error. Mientras guardaba la tarjeta en el monedero, un hombre con traje negro y una placa de gerente de supervisión se acercó, apresuradamente desde la oficina de dirección. Me sonrió inclinando la cabeza 45 grados, con una actitud extremadamente respetuosa. El gerente inmediatamente ordenó a 2 empleados que empaquetaran, trasladaran toda mi compra a bolsas de papel ecológicas, clasificando cuidadosamente los alimentos frescos, los productos secos y los de droguería en bolsas separadas. Amablemente me ofreció que un guardia de seguridad llevara la compra hasta el aparcamiento exterior o llamar directamente a un taxi que esperaba en la puerta para llevarme a casa. Al notar la excesiva atención, rechacé la ayuda con un gesto de la mano. Dije, directamente, vivo cerca, puedo llevar estas 2 bolsas yo misma, no hace falta llamar a un taxi. El gerente volvió a inclinarse para despedirse. Recogí el ticket de manos de la cajera, lo doblé en 4 y lo guardé bien en el compartimento con cremallera del monedero de tela. Con las 2 manos cargando las pesadas bolsas, salí del supermercado y llamé a un BTC para que me llevara directamente al viejo edificio de apartamentos. Al llegar al pie de la escalera, subí la compra al piso y la guardé en la cocina. Inmediatamente después, caminé hasta el cajero automático del banco, situado en el cruce, para cambiar el código PIN de seguridad de las 3 tarjetas. Introduje la tarjeta Visa Infinite en la máquina, marqué la contraseña de 6 ceros y seleccioné la opción de consulta de saldo. La pantalla electrónica mostró la cifra del saldo disponible. Mis ojos se abrieron de par en par, pegados a la larga fila de ceros, separados claramente por puntos. El importe total de la cuenta ascendía a una cifra de 8 dígitos. Conté rápidamente mentalmente. El saldo exacto era de 50 millones euros. Esa cifra gigantesca golpeó mi conciencia con fuerza. Confirmaba que la historia de Alejandro sobre la compensación por la expropiación de tierras en la carretera nacional era totalmente cierta. Incluso la cantidad real era mucho mayor de lo que yo había imaginado. Saqué la tarjeta de la máquina y con pasos lentos volví al edificio, llevando conmigo una verdad impactante sobre la situación financiera de la familia. Al día siguiente del viaje al supermercado, la vida en el apartamento 604 cambió por completo. Por la mañana, saqué el arroz bomba para lavarlo y ponerlo en la pultocen arrocera. El olor a arroz nuevo y fragante se extendió por la estrecha cocina. Abrí la nevera pequeña que había comprado a un chatarrero en el patio del edificio. Saqué la bandeja de filetes de ternera para descongelarlos y los corté finos para saltearlos con champiñones. El desayuno servido en la mesa de madera rayada ya no era arroz blanco con huevo cocido y aceite. Alejandro se sentó a la mesa y comió rápidamente. Al ver el plato de ternera salteada abundante, cogió un trozo grande y se lo quintura. Metió en la boca masticando lentamente. No elogió la comida ni preguntó por el cánaro. Coste. Después de comer 2 cuencos llenos de arroz, dejó los cubiertos, se levantó, cogió las llaves de la moto y se fue a trabajar como cada día. La abundancia material gracias al dinero de las tarjetas negras me ayudó a quitarme la carga de preocuparme por cada céntimo. Empecé a comprar algunos utensilios necesarios para reemplazar los que estaban
demasiado viejos y rotos en la casa. Unos días después, una tarde, la tubería de plástico del desagüe del fregadero de repente se rompió. El agua sucia y negra salió a borbotones, inundando todo el suelo de la cocina. Corrí asustada a buscar un trapo para taponar la rotura, pero la presión del agua era demasiado fuerte y expulsó el trapo. Me apresuré a usar el cubo de plástico para achicar el agua y echarla al inodoro, con el sudor empapándome la espalda. Justo en ese momento, la puerta de madera se abrió. Alejandro llegaba a casa con la moto y al ver la escena del agua inundándolo todo, inmediatamente puso la pata de cabra en el pasillo exterior. Entró rápidamente en la cocina, se quitó la camisa manchada de grasa y la tiró sobre el respaldo de la silla. Alejandro salió a buscar la caja de herramientas compacta que llevaba atada detrás del asiento de la moto. Al volver a la cocina, metió la mano debajo del fregadero y usó una llave inglesa para cerrar firmemente la llave de paso general del agua para detener el flujo. A continuación, usó unos alicates para desmontar el tramo de tubería plástico roto, envolvió una capa de cinta de teflón alrededor de las juntas, sacó de la caja de herramientas un tramo de tubo corrugado nuevo, lo instaló, ajustándolo en el lugar del viejo, y apretó las tuercas metálicas con fuerza. Abrió de nuevo la llave general para comprobar. El agua bajaba fluidamente, sin gotear ni una gota. Una vez reparada la tubería, Alejandro cogió una escobilla de goma y empujó toda el agua estancada en el suelo hacia el desagüe. Hizo todo el trabajo con destreza, decisión, y sin abrir la boca para quejarse ni media palabra. La tarde del sábado del fin de semana, Alejandro descansaba en casa. Una furgoneta de reparto ligera se detuvo en el patio del edificio. 2 mozos cargaron un colchón de látex natural de 20 centímetros de grosor y una lavadora de carga frontal de marca nueva, subiendo penosamente hasta el 6º piso. Alejandro abrió la puerta, indicando a los mozos que pusieran el colchón directamente sobre la cama de hierro en el dormitorio, reemplazando el viejo colchón de espuma hundido. Pidió que instalaran la lavadora en un rincón del baño, conectando cuidadosamente las tomas de agua y el desagüe. Los 2 mozos terminaron el trabajo y entregaron el albarán de entrega. Alejandro firmó confirmando y sacó un billete de 20 euros para darles de propina para que tomaran algo. Los mozos dieron las gracias y recogieron las herramientas para irse. Me quedé mirando el colchón nuevo y blanco y la lavadora moderna, y me volví para preguntar a Alejandro el motivo de comprar esas cosas tan caras. Alejandro respondió escuetamente: usé la tarjeta del banco para pedirlo por internet ayer. Pensé que tú trabajando en casa lavando a mano es duro, con la lavadora te ahorrarás esfuerzo. El colchón viejo daba dolor de espalda, cambié a uno de látex para que por la noche duermas mejor. Las palabras de Alejandro eran muy prácticas, sin adornos ni rodeos, pero tocaban directamente las dificultades de la vida diaria que yo estaba soportando en silencio. Desde que murieron nuestros padres, Clara siempre me había considerado una inversión rentable, obligándome a arreglármela sola para no ser una carga para ella. Esta era la primera vez que un hombre observaba meticulosamente mi vida, gastaba dinero proactivamente para comprar cosas para proteger mi salud. Ese cuidado silencioso y práctico creaba una clara sensación de seguridad que hacía que empezara a dejar de lado la desconfianza y realmente me conmoviera ante este marido nominal. El domingo por la mañana de esa semana, Alejandro no se fue a trabajar temprano, como de costumbre. Se levantó a las 7, recogió la cama plegable y entró al baño para ducharse ruidosamente. Al salir, se puso ropa más limpia, vistiendo una camiseta gris de manga corta y unos vaqueros rectos, sentándose a la mesa para desayunar huevos fritos con pan. Alejandro informó que hoy tenía día libre en el cuarto taller de lavado. Dijo que en casa faltaba una nevera grande para guardar comida y un televisor para el salón. Después de comer, usaría la moto para llevarme a un gran centro de electrodomésticos situado en la calle Alcalá para ver productos y cargarlos. Acepté. Recogí los platos y los llevé al fregadero.
Una vez, terminado de fregar y recoger, me cambié y me puse una blusa de media manga azul, claro, pantalones negros hasta el tobillo y unas bailarinas planas. Cogí el bolso de tela cruzado al hombro. Dentro guardé cuidadosamente el fajo de poderosas tarjetas negras. Alejandro sacó la vieja moto del pie de la escalera, arrancó y esperó. Me acerqué y me subí atrás. La moto soltó humo blanco y arrancó lentamente, incorporándose al denso tráfico de la mañana del día festivo. Tardamos unos 30 minutos pasando por grandes avenidas antes de detenernos frente a un hipermercado de electrodomésticos de miles de metros cuadrados. Alejandro aparcó la moto en el aparcamiento y entramos juntos por la puerta, automática de cristal. El espacio interior del hipermercado estaba inundado de luz LED y aire frío del sistema de aire acondicionado. Subimos por la escalera mecánica al segundo piso, yendo directamente a la zona de exposición de electrodomésticos de gama blanca. Docenas de neveras de todos los tamaños y marcas estaban alineadas en largas filas. Caminé por el pasillo, deteniéndome frente a una nevera combi plateada con una capacidad de unos 300 litros. Abrí la puerta para ver los estantes de cristal templado del interior, leí detenidamente la ficha técnica y el precio de 600 euros pegado en el borde. Alejandro estaba de pie con los brazos cruzados justo detrás de mí, observando pacientemente cómo elegía. Mientras estaba concentrada comparando precios, una voz chillona sonó desde atrás llamándome por mi nombre. Me giré y vi a Clara, del brazo de un hombre, acercándose. Clara iba muy maquillada, con los labios pintados de rojo intenso y el pelo rizado en grandes bucles cayendo sobre los hombros. Llevaba un vestido, ajustado de color amarillo brillante, y unos zapatos de tacón de aguja de unos 10 centímetros. En la mano derecha llevaba colgando un bolso de piel de marca con el logo de 2 letras C entrelazadas. A su lado iba Javier, el novio director de la constructora. Javier vestía un traje azul marino, con corbata de seda a rayas. Llevaba zapatos de piel brillantes. Y en la mano izquierda sostenía un llavero de coche con el símbolo de la estrella de 3 puntas. Al verme con Alejandro, Clara soltó el brazo de Javier y dio unos pasos rápidos hacia nosotros. Su mirada me recorrió de pies a cabeza, deteniéndose unos segundos en el bolso de tela que yo llevaba, y luego miró de reojo la ropa sencilla de Alejandro. Esbozó una sonrisa burlona y con voz estridente me preguntó: ¿Cómo es que el domingo no estás en casa ocupándote de la comida y te has venido hasta este centro de electrodomésticos de gama alta? Te digo que las cosas aquí son todas de marca, importadas. Lo más barato cuesta cientos de euros. Pensaba que tú y Alejandro estabais ociosos, así que habéis venido a pasear por el hipermercado para estar frescos. ¿De dónde ibais a sacar dinero para comprar cosas grandes? La repentina aparición de Clara con su actitud de superioridad y desprecio evidente rompió por completo la atmósfera pacífica de la mañana del domingo. Ante la pregunta sarcástica de Clara, antes de que pudiera responder, ella ya había seguido soltando una parrafada. Clara levantó la barbilla hacia Alejandro, juzgando en voz alta que la ropa que llevaba solo valía unos pocos euros en un mercadillo. Dijo que un lavacoches asalariado, con un sueldo miserable, que apenas le llegaba para comer, ¿de dónde iba a sacar dinero para atreverse a entrar aquí a preguntar el precio de una nevera de cientos de euros? Presumió inmediatamente de que Javier acababa de firmar un contrato para construir un edificio de oficinas por valor de 2 millones de euros. Hoy Javier la había traído a comprar todos los electrodomésticos nuevos para prepararse para mudarse al ático de lujo en el centro que él acababa de comprarle como regalo de cumpleaños. Dio unas palmadas en su bolso de marca, diciendo en voz alta que el hecho de dejar que su hermana pequeña se casara en su lugar para sufrir con un pobre diablo había sido una decisión sumamente acertada en su vida. Javier, de pie a su lado escuchando a su novia adularlo, sacó pecho mostrándose engreído. Dio medio paso adelante, mirando fijamente a la cara de Alejandro. Por un instante,
Javier vio que la cara de este hombre tenía algo familiar, muy parecido al poderoso presidente del Grupo Bante que había visto fugazmente en una revista económica. Pero inmediatamente, Javier descartó ese pensamiento loco. Un multimillonario nunca llevaría una camisa raída, conduciría una vieja moto y se quedaría mirando una nevera de 600 euros con esa cara de tranquilidad. La arrogancia eclipsó por completo la mínima duda. Javier hizo girar el llavero del coche en su dedo índice y con voz burlona mezclada con insultos, dijo que viendo el aspecto de Alejandro parecía fuerte. Si el trabajo en el lavadero del extrarradio pagaba poco, que fuera directamente a su empresa constructora a echar el currículum. La empresa de Javier tenía toda una flota de camiones volquete que llevaban materiales y se llenaban de barro todos los días, y faltaba gente para encargarse de lavarlos con manguera. Prometió pagarle a Alejandro un sueldo un poco más alto que el del mercado, considerándolo una limosna para que el cuñado político no sufriera tanto. Cada palabra venenosa de los dos cayó en medio del pasillo del hipermercado, atrayendo las miradas curiosas de algunos vendedores cercanos. Al oír a Javier insultar a mi marido con palabras despreciativas, la ira en mi interior estalló violentamente. Apreté las manos en puños, di un paso adelante, interponiéndome frente a Alejandro. Me aclaré la garganta, miré directamente a los ojos de Clara y con voz firme rebatí todos los insultos. Declaré claramente que Alejandro era mi legítimo esposo. Vivíamos nuestra propia vida, sin depender ni pedir prestado un céntimo a nadie. Dije directamente que Clara había usado artimañas para obligarme a casarme en su lugar y así escapar con un hombre con dinero. La deuda entre las dos hermanas terminaba a partir de ahora. Exigí a Javier que se guardara ese tono de condescendencia y limosna. Mi marido y yo nunca necesitaríamos su compasión barata. Al ver mi reacción airada, Clara abrió mucho los ojos, dispuesta a abrir la boca para seguir insultando. Justo en ese momento, una mano grande se posó en mi hombro derecho, usando la fuerza justa para tirarme medio paso hacia atrás. Alejandro dio un paso adelante para ponerse a mi lado. No frunció el ceño. No mostró enfado ni humillación. Absolutamente no discutió ni una palabra con las personas que tenía delante. Alejandro miró de reojo a Javier y a Clara una vez. Pasó su brazo derecho alrededor de mi cintura, abrazando mi cuerpo contra el suyo para formar un bloque sólido. El gesto protector de Alejandro fue extremadamente decidido, cortando por completo la tensa atmósfera creada por Clara. Su mano en mi cintura transmitía una calidez firme, controlando la ira que brotaba en mi interior, y al mismo tiempo enviaba una señal de advertencia silenciosa a los dos oponentes. Alejandro me rodeó con el brazo, manteniéndome pegada a él. Ignoró por completo las burlas que seguían saliendo de la boca de Clara y Javier. Mirando al frente, me dijo con voz tranquila: «Esta zona es muy ruidosa. Deberíamos ir a la sección de televisores en el tercer piso para ver cosas». Dicho esto, se giró llevándome de la mano para caminar directamente, dejando a las dos personas plantadas en el pasillo. Sin embargo, justo antes de desaparecer detrás de la estantería de lavadoras, Alejandro se detuvo un momento, giró la cabeza y dirigió su mirada directamente hacia Javier. Sus ojos se abrieron grandes y oscuros, mirando fijamente a la cara de Javier sin parpadear durante unos segundos. Esa mirada no llevaba una ira explosiva, sino que irradiaba una presión pesada y decisiva de un líder dictando una sentencia final. Javier, que estaba riéndose, se cayó de repente. Retrocedió un paso, bajó inconscientemente el llavero del coche a la altura de la cadera y la sonrisa engreída de sus labios se apagó. Al salir de la zona de electrodomésticos, Alejandro me llevó a las escaleras mecánicas para subir al tercer piso. El espacio allí arriba estaba mucho más desierto y tranquilo. Caminamos a lo largo de la exposición de televisores, pantallas planas de todos los tamaños. Yo seguía resentida por lo de antes y caminaba más rápido de lo normal. Alejandro notó esa molestia, me soltó la mano y suavemente me aconsejó que no
ni hiciera caso a gente tan superficial. Afirmó que la vida actual de los dos no carecía de nada, que no había razón para compararse ni discutir con personas irrelevantes. Las palabras claras y racionales de Alejandro me ayudaron a calmarme. Me detuve frente a un televisor de 65 pulgadas marca Sony, leyendo el precio de 1.200 euros. Alejandro asintió, estando de acuerdo inmediatamente. Al mismo tiempo, un vendedor con uniforme azul se acercó para asesorar. El vendedor introdujo además las gamas de neveras de alta gama que estaban en promoción. Alejandro pidió al vendedor que nos llevara de nuevo al segundo piso, pero por otro camino para evitar encontrarnos con Clara. Allí, él mismo eligió una nevera Samsung de 4 puertas de gran capacidad con un precio de 1.800 euros. El total del pedido ascendía a 3.000 euros. Le dijo al vendedor que preparara la factura y quedaran en entregar la mercancía en la dirección del apartamento a las 2 de la tarde de hoy. En la caja, saqué la poderosa tarjeta negra del bolso de tela y se la di a Alejandro. Él mismo pasó la tarjeta por el datáfono e introdujo la contraseña de 6 ceros rápidamente. La transacción se realizó con éxito en pocos segundos. El cajero imprimió la factura, la metió cuidadosamente en una carpeta y se la devolvió con una actitud extremadamente educada. Tras pagar, caminamos hasta el aparcamiento. Alejandro arrancó la vieja moto, llevándome de vuelta a casa entre el tráfico. Exactamente a las 2 de la tarde, una furgoneta pequeña se detuvo al pie del edificio. 3 técnicos de electrodomésticos se esforzaron usando cuerdas, arneses para subir la nevera gigante y la caja del televisor de gran pantalla, penosamente hasta el 6º piso. Frente a la puerta del 604, Alejandro abrió, dirigió a los técnicos para que colocaran la nevera ordenadamente en el rincón de la cocina junto al fregadero. El televisor se montó firmemente en la pared vacía del salón. Frente a la mesa de madera rayada, el técnico enchufó la corriente, sintonizó los canales, comprobó la nitidez de la imagen y luego recogió los embalajes de corcho para irse. Aquella noche fui al mercado a comprar una dorada grande para hacer sopa y pescado frito. La cena se sirvió frente a la pantalla del televisor que emitía el telediario de la noche. El estrecho apartamento de repente se volvió mucho más cómodo gracias a los caros artículos recién comprados. Alejandro comía con apetito. De vez en cuando levantaba la vista para ver las noticias. Puse un trozo de pescado frito en su cuenco y, vacilante, recordé el asunto de la mañana. Le pregunté si se sentía herido en su amor propio al ser insultado por Javier en público. Alejandro dejó los cubiertos y bebió un sorbo de agua. Me miró directamente y respondió claramente. Dijo que aquellos a los que les gusta presumir y rebajar a los demás suelen esconder un vacío interior. Discutir con ellos solo rebaja el valor de uno ahora mismo. Me dijo que viviera tranquila mi vida. Él se encargaría de arreglar todos los asuntos externos. La cena continuó en un ambiente pacífico. Nadie volvió a mencionar el nombre de Clara o Javier. Mucho tiempo después, cuando la verdadera identidad de Alejandro salió a la luz, supe todo lo que había hecho esa misma mañana de lunes. Aquella mañana, Alejandro seguía llevando la ropa manchada de grasa. Sacó la moto del edificio a las 5. Sin embargo, no se dirigió a las carreteras de salida hacia el extrarradio, sino que fue directo al aparcamiento VIP subterráneo de la Torre Bante, situada en el centro del distrito financiero. Tras aparcar, pasó la tarjeta de seguridad para entrar al vestuario, se quitó la camisa vieja, se puso un traje a medida artesanal azul marino, se anudó una corbata de seda natural, se calzó unos zapatos de piel brillantes y se atusó el pelo. Justo al salir del ascensor privado en la planta 35, su porte cambió completamente, convirtiéndose en el presidente del Consejo de Administración con el poder supremo de un grupo empresarial multisectorial en sus manos. Alejandro entró con zancadas en el amplio despacho, que tenía una pared de cristal con vistas panorámicas de la ciudad. Se sentó en el caro sillón de piel, detrás del escritorio de caoba.
La obra de teatro para probar el corazón de la chica de antaño había terminado con un resultado totalmente inesperado. El intercambio de novias de Clara le había ayudado a darse cuenta de la naturaleza materialista de ella, y al mismo tiempo encontrar la sinceridad y la capacidad de sacrificio en la hermana menor. Ahora era el momento de ocuparse de los arrogantes que habían insultado a su matrimonio en el hipermercado el domingo. Alejandro extendió la mano para pulsar el botón del intercomunicador del escritorio, llamando a su asistente Marcos al despacho. 5 minutos después, el asistente Marcos llamó a la puerta y entró, con un fajo de documentos en la mano y una actitud extremadamente respetuosa, esperando órdenes. Alejandro se recostó en la silla, entrelazó las manos sobre el escritorio. Con voz tranquila pero absolutamente letal, ordenó a Marcos ejecutar 3 órdenes urgentes. Primero, Alejandro ordenó revisar inmediatamente el contrato de construcción del edificio de oficinas por valor de 2 millones de euros recién firmado entre la filial de Bante y la constructora Edificaciones Javier, de la que Javier era director. Ordenó rescindir unilateralmente el contrato esta misma mañana, alegando la cláusula de violación de la ética y capacidad del contratista. La multa por incumplimiento de contrato que la gestionara el departamento legal de forma contundente. Segunda orden. Alejandro exigió a Marcos contactar directamente con el director de banca corporativa del Banco Santander, donde el Grupo Bante mantenía depósitos de millones de euros. Ordenó al banco congelar inmediatamente la línea de crédito y emitir un aviso de recuperación del préstamo a corto plazo de 100.000 euros de Edificaciones Javier, por razones de aumento del riesgo financiero. Última orden. Alejandro exigió al departamento de compras del grupo enviar una directiva interna a todos los grandes proveedores de materiales de construcción, como Cemex o ArcelorMittal. La directiva especificaba que cualquier empresa que siguiera vendiendo a crédito a Edificaciones Javier sería eliminada de la lista de socios estratégicos del PRAN, Grupo Bante permanentemente. Al escuchar las 3 órdenes lanzadas consecutivamente, el asistente Marcos anotó rápidamente todo el contenido en su tablet. Aunque un poco sorprendido por la decisión de bloquear totalmente a una pequeña empresa subcontratista, Marcos no hizo ninguna pregunta, inclinó la cabeza aceptando la orden y se giró para salir rápidamente del despacho del presidente para implementarla de inmediato. La gigantesca maquinaria del Grupo Bante comenzó a operar a una velocidad vertiginosa bajo el control de su líder. Dentro del silencioso despacho, Alejandro atrajo hacia sí la carpeta de un nuevo proyecto. Cogió la pluma, en estilográfica, para firmar la aprobación de un gasto de millones de euros. Su rostro estaba tranquilo, sin mostrar ni una pizca de emoción, considerando el estrangulamiento de la empresa de Javier simplemente como una operación de limpieza de basura extremadamente simple en un día de trabajo normal. En solo 24 horas, después de que se emitiera la orden de Alejandro, la constructora de Javier sufrió una conmoción total. El martes por la mañana, Javier condujo su lujoso coche hasta la sede de la empresa, situada en una calle y concurrida. Nada más cruzar la puerta de cristal, vio a la recepcionista correr, asustada, para informarle. Había llegado una serie de notificaciones urgentes desde primera hora de la mañana. Javier le arrebató el fajo de papeles de la mano a la empleada y entró rápidamente en el despacho del director. Tiró las llaves sobre la mesa. Abrió la primera notificación para verla. Era el aviso de rescisión unilateral del contrato de construcción del edificio de oficinas por valor de 2 millones de euros de la filial de Bante. El motivo de la cancelación estaba claramente indicado en la cláusula 3 artículo 15 sobre el incumplimiento por parte del contratista de los estándares de ética empresarial. Javier palideció. Inmediatamente cogió el teléfono fijo para llamar al director del proyecto por parte del inversor. Al otro lado de la línea daba tono largo, pero nadie lo cogía. Cambió a llamar al número de móvil personal de ese director, y el resultado fue que el teléfono estaba apagado. Justo en ese momento, el teléfono fijo del despacho de Javier sonó insistentemente. Descolgó el auricular
y la voz del director de la empresa de aceros sonó al otro lado. Le informó directamente que las 500 toneladas de acero de construcción previstas para entregar esa tarde se cancelaban. Además, la acerera exigía a Edificaciones Javier el pago de toda la deuda de materiales de 150.000 euros en un plazo de 3 días, de lo contrario pasarían el expediente al juzgado mercantil. Javier no tuvo tiempo de abrir la boca para negociar cuando al otro lado ya habían colgado. Todo lo malo caía consecutivamente. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó un correo electrónico del banco. El departamento de riesgos notificaba el bloqueo total de la línea de crédito de 100.000 euros de Edificaciones Javier. Al mismo tiempo exigían a Javier aportar más garantías por indicios de disminución del alacán, capacidad de pago. Javier, furioso, agarró el vaso de cristal de la mesa y lo tiró con fuerza contra la pared. Los fragmentos salieron despedidos por todo el suelo. Se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa perfecta. El hecho de que el inversor retirara el capital, los proveedores cortaran el suministro y el banco exigiera la deuda ocurriera al mismo tiempo. Seguramente no era una coincidencia. Convocó una reunión urgente de la dirección. El jefe de contabilidad informó que el flujo de caja de la empresa actualmente estaba agotado, absolutamente incapaz de pagar las nóminas de los trabajadores este mes, y mucho menos pagar las deudas de materiales que estaban reclamando. Esa tarde, Javier condujo él mismo hasta la sede principal del Grupo Bante para pedir ver a la dirección. Aparcó el coche en la acera, cogió el maletín y corrió al vestíbulo de recepción. Sin embargo, el equipo de seguridad del edificio se adelantó inmediatamente para bloquearle el paso. La recepcionista comprobó la información en el sistema y fríamente informó que Javier no tenía cita previa y la dirección se negaba a recibir visitas. Javier esperó en la zona del vestíbulo durante 4 horas, llamando continuamente para pedir favores a sus contactos. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. Nadie se atrevía a interferir en la decisión de la empresa matriz. El teléfono de Javier recibía continuamente mensajes de los jefes de obra informando que los trabajadores estaban en huelga, parando el trabajo en las obras porque no había materiales para trabajar. La poca arrogancia y prepotencia del domingo pasado de Javier desapareció por completo, dejando paso a un pánico extremo al ver su carrera al borde de la quiebra en solo una noche. Al ver que usar todas las relaciones sociales no daba resultado, Javier decidió usar dinero para averiguar la verdadera causa que llevó al colapso de la empresa. El miércoles por la noche, Javier corrió desesperado por todas partes, apretando los dientes para pedir un préstamo rápido, a usureros con intereses abusivos para reunir urgentemente 20.000 euros en efectivo. Metió ese dinero en una bolsa de papel cerrada, concertó una cita con el señor Sánchez, subdirector de la sucursal del Banco Santander, en un restaurante de lujo. El señor Sánchez era quien había aprobado los expedientes de los créditos de 100.000 euros para Javier anteriormente. Exactamente a las 8 de la tarde, el señor Sánchez apareció en el reservado. Javier se levantó inmediatamente, apartó la silla y sirvió. Vino caro para invitar al invitado, con una actitud servil, humilde. Después de unas copas de vino de cortesía, Javier empujó la bolsa de papel con los 20.000 euros hacia el señor Sánchez. Le suplicó al señor Sánchez que le revelara quién estaba detrás moviendo los hilos de todo el sistema de socios para cortar las vías de supervivencia de Edificaciones Javier. El señor Sánchez miró de reojo la bolsa de papel y esbozó una sonrisa burlona. Cogió la bolsa, la puso en la silla de al lado y abrió su tablet personal. Sánchez explicó brevemente que Javier había ofendido al personaje más poderoso del mundo empresarial de la ciudad, alguien con capacidad para influir en una serie de empresas satélite y grandes bancos. Mientras hablaba, Sánchez abrió un artículo en una revista de negocios online. El titular del artículo honraba al presidente del Consejo de Administración del Grupo Bante. El señor Sánchez giró la pantalla de la tablet hacia Javier, usando
el dedo para golpear suavemente la foto de retrato del hombre con traje azul, marino de pie con los brazos cruzados, lleno de autoridad. Javier clavó los ojos. En la pantalla, entrecerró los ojos para mirar bien la cara del hombre de la cara. Foto. Cada rasgo, desde la mirada profunda hasta la mandíbula firme, todo coincidía perfectamente con una persona. El cerebro de Javier funcionó a máxima velocidad, relacionando la imagen de este poderoso presidente con el hombre que llevaba la camisa raída en el hipermercado el domingo. Ese era precisamente el lavacoches, el marido político de la hermana de Clara. La verdad estalló en la cabeza de Javier. Abrió la boca. El sudor frío le empapó. La frente, todo su cuerpo temblaba. Javier se dio cuenta de que su propia arrogancia al insultar a Alejandro en el hipermercado había encendido la mecha de la bomba que había destrozado su carrera. Al salir del restaurante, Javier condujo como un loco. Aceleró imprudentemente saltándose semáforos en rojo, yendo directo al ático de lujo en el centro que acababa de alquilar para Clara. Al abrir la puerta y entrar, Javier vio a Clara sentada en el sofá de terciopelo, con un pintalabios nuevo en la mano retocándose frente al espejo. Clara vio a Javier llegar e inmediatamente con voz mimosa le pidió que le comprara el bolso de la última temporada. La ira contenida durante los últimos días de Javier estalló violentamente. Se abalanzó, levantó la mano y le dio una bofetada tremenda en la cara a Clara. Clara perdió el equilibrio y cayó al suelo de madera. La comisura de los labios le sangraba. Se cubrió la cara mirando a Javier con los ojos desorbitados por láninto. Sorpresa, abrió la boca para gritar. Javier no dejó que Clara hablara. Sacó el teléfono móvil del bolsillo. Abrió la foto de retrato del presidente del grupo, Bante, y tiró el teléfono con fuerza delante de Clara. Javier rugió, señalando con el dedo a la cara de Clara, insultándola, llamándola estúpida y ciega. Le explicó claramente que el pobre lavacoches que ella había despreciado y empujado a su hermana menor para casarse era en realidad un multimillonario anónimo, presidente del grupo Bante. Javier gritó dando la noticia de que Edificaciones Javier había quebrado totalmente solo por las pocas palabras de insulto de ella hacia ese multimillonario en el centro de electrodomésticos. Clara escuchó, y sus ojos se clavaron en la foto de la pantalla del teléfono que brillaba. Reconoció la cara de Alejandro. La escena del apartamento de repente cayó en un silencio aterrador. La verdad como un cuchillo se clavó en la conciencia haciendo que Clara se quedara petrificada en el frío suelo de madera. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono sonando continuamente rompió el espacio silencioso del apartamento 604. Dejé el cuenco de desayuno a medio comer en la mesa. Deslicé el dedo por la pantalla para contestar. Al otro lado de la línea llegaba la voz ronca gritando desesperadamente de Clara. No paraba de maldecir a Javier, maldecir al destino. Con frases inconexas, dio la noticia de que los activos de Edificaciones Javier habían sido embargados por el banco. Los socios habían cancelado los contratos simultáneamente. Javier había caído en la quiebra en solo una noche. Él volvió a casa a descargar su ira. La abofeteó hasta hacerla sangrar por la boca y luego la arrastró hasta la puerta, tirando su maleta de ropa al pasillo. Había sido expulsada del ático de lujo y tenía que vagar por las afueras para alquilar una pensión de mala muerte con el poco en dinero en efectivo que le quedaba. La voz de Clara se rompió en sollozos amargos. Golpeó con fuerza alguna superficie, gritando por el teléfono que el lavacoches que te cedí es en realidad el presidente del grupo Bante. Javier le había tirado a la cara la foto de retrato de Alejandro en la revista de negocios. Afirmó que Alejandro tenía en sus manos una fortuna de miles de millones y un poder que cubría todo el mundo empresarial de la ciudad. Me exigió que me divorciara inmediatamente, que le devolviera rápidamente el puesto de esposa del presidente a ella. Según Clara, con quien Alejandro quería casarse inicialmente era con ella para pagar la deuda de vida de antaño, no conmigo. Por lo tanto, yo no tenía absolutamente ningún derecho a disfrutar de esa enorme fortuna.
Los celos y el arrepentimiento corroían cada palabra de la pura mujer que acababa de perderlo todo solo por su codicia sin fondo. Al escuchar los gritos irracionales, colgué la llamada directamente. Entré en el dormitorio, abrí el cajón de la cajonera de plástico, saqué el fajo de tarjetas negras y las puse sobre la mesa de madera. El día que fui al supermercado, vi el saldo de 50 millones de euros, pero aún creí la explicación de Alejandro sobre la compensación por las tierras del pueblo. Ahora, atando cabos de todo el asunto, desde la actitud respetuosa del gerente del supermercado, los artículos caros, entregados en casa tan rápidamente, hasta la mirada fría de Alejandro dirigida a Javier en el centro de electrodomésticos. Todos los detalles apuntaban a una única verdad. Encendí la pantalla del teléfono, tecleé la búsqueda presidente Grupo Vante. La pantalla devolvió inmediatamente una serie de resultados. La foto de retrato del hombre con traje, azul marino y corbata de seda apareció muy clara. Cada rasgo de la cara, la mirada firme, la frente alta en la foto, coincidían perfectamente con el marido, que vivía conmigo a diario. La verdad estaba clara ante mis ojos. Alejandro no era un lavacoches arruinado. El hecho de que apareciera con aspecto pobre, conduciendo una moto vieja, cediéndome la cama plegable, en el apartamento ruinoso, era completamente una obra de teatro montada muy sofisticadamente. Navegué viendo los artículos sobre su fortuna, leí la información sobre los proyectos de miles de millones que el Grupo Vante estaba implementando. Mi cabeza se volvió extremadamente lúcida. Marqué el número para llamar a Alejandro. El tono sonó exactamente 3 veces. Alejandro descolgó. No me anduve con rodeos, le informé inmediatamente de que Clara acababa de llamar para contarlo todo. Exigí a Alejandro que diera una explicación oficial sobre su identidad. Alejandro no se inmutó en absoluto. Admitió todo con calma. Me pidió que recogiera mis cosas. En 15 minutos, un coche de la empresa vendría a la puerta del edificio para recogerme y llevarme a la sede central para resolverlo definitivamente. El coche, negro de lujo, rodaba suavemente por el asfalto, llevándome directo al centro del 4, Distrito Financiero. Después de casi 40 minutos de viaje, el coche se detuvo frente a un rascacielos imponente con toda la fachada de cristal. Las letras con el nombre Grupo Vante brillaban en metal dorado en la cima del edificio. El chófer uniformado abrió la puerta, indicándome respetuosamente que entrara al vestíbulo principal. El espacio interior era enorme, con suelo de granito brillante. El personal de oficina iba y venía con mucha actividad. Yo llevaba la vieja maleta de plástico familiar, caminando lentamente hacia el mostrador de recepción central. Justo en ese momento, un grito estridente resonó desde la puerta giratoria de seguridad. Giré la cabeza y vi a Clara forcejeando violentamente con 3 guardias de seguridad. Tenía el pelo alborotado, el maquillaje de la cara ruido y manchado por las lágrimas mezcladas con el sudor. El caro vestido de marca del domingo había sido reemplazado por una ropa arrugada y llena de polvo. Al ver mi figura, Clara se zafó con fuerza de los 2 guardias. Corriendo rápidamente hacia adelante, cayó de rodillas en el suelo de granito, agarrándose con fuerza al bajo de mi camisa, y empezó a llorar a gritos. El orgullo de alguien que solía presumir de conocer a ricos había sido tirado completamente al suelo. Clara levantó la cara, gritando y contando los años pasados en medio de la multitud. Recordó la muerte de nuestros padres, que tuvo que romper los libros y dejar de estudiar para ir a vender verdura al mercado central desde las 4 de la mañana. Enumeró detalladamente los días bajo la lluvia y el sol, cayéndose y rasguñándose las rodillas al ser perseguida por la policía municipal. Afirmó haber dejado de desayunar durante meses, juntando cada céntimo para pagar mi matrícula universitaria. Contó lo de comprarme cada prenda de ropa usada, de comprar cada libro de texto con un tono suplicante mezclado con exigencia. Clara me exigió que grabara en mi corazón y en mi mente ese gran mérito. Después de
enumerar la lista de méritos, Clara presentó la exigencia principal. Me ordenó que subiera inmediatamente al despacho de Alejandro, me arrodillara para pedirle que retirara la orden de bloqueo, abriendo una vía de escape para la empresa de Javier. Y lo que es más, ella me obligó a firmar voluntariamente el divorcio hoy mismo. Ella argumentó que Alejandro tenía una deuda de vida con ella, que el propósito de que él viniera a buscarla era pagar a quien lo salvó. Que yo me casara en su lugar era solo una solución temporal en un momento de dificultad. Ahora que la verdad estaba clara, Alejandro era multimillonario, yo tenía que devolver el puesto de esposa del presidente a su lugar correcto. La multitud de empleados y clientes en el vestíbulo del edificio comenzó a detenerse y señalar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena de pataleta para reclamar la deuda de la mujer arrodillada en el suelo. Me puse recta dejando que Clara agarrara con fuerza el bajo de mi camisa. Mi mirada bajó directamente a la cara manchada y distorsionada por la codicia de mi hermana mayor. Esperé a que terminara de gritar el estribillo de contar los méritos, y entonces solté lentamente cada uno de sus dedos de mi persona. Retrocedí un paso, creando una distancia clara. Hablé con voz uniforme y clara para refutar cada punto racional que acababa de plantear. No hubo ninguna concesión ni debilidad en mi voz. Le recordé la noche de lluvia y viento en el viejo piso de alquiler hacía 10 días. En ese momento ella estaba aterrorizada ante la pobreza y la suciedad. Alejandro. Ella había usado precisamente el mérito de vender verdura para pagar mis estudios, para amenazarme y obligarme a cargar en su lugar con la deuda de vida. Me tiró 2.000 euros de ahorros junto con la amenaza de cortar la relación. Si me hubiera atrevido a negarme, habría aceptado cerrar los ojos y seguir adelante, llevando el vestido barato comprado apresuradamente en el mercadillo para celebrar la boda en el bar cutre. Me mudé al apartamento 604 con goteras y lleno de telarañas, enfrentándome al cubo de arroz vacío solo para pagarle a ella. En el mismo momento en que asentí para seguir a ese hombre desconocido, toda la deuda de gratitud por la crianza de los últimos 10 años se había saldado completamente. Entre nosotras dos nadie debía nada más a la otra. Continué, señalando la falsedad en las palabras de Clara. Desenmascaré el hecho de que ella viniera aquí a arrodillarse y llorar, que no era en absoluto por amor de hermanas o arrepentimiento. Ella solo estaba dolida por la enorme fortuna de miles de millones que se le escapaba de las manos. Estaba resentida porque ella misma había tirado el puesto de esposa del presidente, perdiendo la oportunidad de vivir en la seda. Si Alejandro realmente fuera solo un lavacoches cargado de deudas y Javier siguiera siendo un director con dinero, ella nunca habría aparecido aquí hoy. Su aparición era solo consecuencia de la codicia sin fondo y la envidia mezquina. Abrí la cremallera de la maleta de plástico justo en medio del vestíbulo. Saqué el paquete de plástico que contenía exactamente 2.000 euros en efectivo. Dejé caer el paquete de dinero al suelo de granito, rodando justo delante de Clara. Declaré tajantemente que devolvía la cantidad de dinero que compraba el afecto familiar, rompiendo oficialmente los lazos. Desde este momento, ella y yo nos convertíamos en dos desconocidas. Cada una de mis palabras fue lanzada como piedras directas a la cara de Clara. Se quedó, muda, incapaz de refutar ni media palabra. Apretó los dientes, sus ojos destellaron odio. Se levantó de un salto. Levantó las manos extendiendo las uñas, afiladas hacia mi cara, con la intención de lanzarse a arañar para recuperar algo de la última dignidad ante la multitud. Justo cuando Clara se abalanzaba, un grupo de guardaespaldas con trajes negros salió del ascensor privado. Los dos primeros le doblaron inmediatamente los brazos a Clara hacia atrás, controlando estrechamente todos sus movimientos. Alejandro avanzó con zancadas hacia el centro del alboroto. Vestía un traje gris, ceniza, cortado a medida meticulosamente, con un porte autoritario que cubría todo el espacio del gran vestíbulo.
La multitud de empleados se apartó automáticamente a los lados, inclinando la cabeza al unísono para saludar al presidente. Alejandro fue directo a mi lado, rodeando mi hombro con su brazo firme. Dirigió una mirada fría y llena de autoridad hacia Clara, que forcejeaba desesperadamente en el círculo de seguridad. Alejandro habló con voz potente, declarando claramente la verdad ante todos los empleados del grupo. Afirmó que fingir ser un lavacoches pobre era una obra de teatro planeada por él mismo para buscar una esposa sincera y sacrificada. Clara había rechazado con sus propias manos esa oportunidad, revelando su naturaleza materialista, despreciando la pobreza y codiciando la riqueza. Ella misma había renunciado al derecho de pagar la deuda debida mediante el intercambio de persona para casarse. Alejandro declaró contundentemente que la persona que él elegía como esposa, o legítima, la única con derecho a estar en la posición de esposa del presidente del grupo Vante era yo, Elena. No permitiría que nadie usara historias del pasado para chantajear, amenazar o manchar el honor de su esposa. Dicho esto, Alejandro se volvió para dar órdenes al jefe de seguridad. Ordenó echar inmediatamente a Clara del edificio. Al mismo tiempo, exigió fotografiar e imprimir la cara de Clara para distribuirla a todo el sistema de seguridad de las sucursales, incluyéndola en la lista de prohibición de entrada permanente. El equipo de seguridad recibió la orden, levantó a Clara por las axilas y la arrastró hacia la puerta giratoria. Los gritos y maldiciones ruidosos de Clara disminuyeron hasta apagarse cuando la puerta de cristal, insonorizada, se cerró de golpe. Resuelto el alboroto, Alejandro hizo un gesto para indicar a la multitud de empleados que se dispersaran y volvieran a sus puestos de trabajo. Alejandro se agachó para recoger el paquete de 2.000 euros y lo metió de nuevo en mi maleta. Cogió la vieja maleta de plástico con la mano izquierda y con la derecha me agarró la mano con fuerza, llevándome al ascensor de cristal situado en el centro del vestíbulo principal. La puerta del ascensor se cerró, cortando por completo el ruido y el bullicio exterior. El ascensor comenzó a moverse lentamente, llevándonos a la planta más alta del rascacielos. En el espacio silencioso, Alejandro soltó la maleta en el suelo. Usó ambas manos para envolver mi mano. Me miró directamente a los ojos, disculpándose oficialmente por haber ocultado su identidad y haberme metido en la difícil obra de teatro de prueba durante los últimos días. Prometió que de ahora en adelante, la vida de los dos se basaría completamente en la honestidad, el respeto y el compartir todas las cargas. Asentí, apretándole la mano ligeramente en señal de aceptación. A través del cristal, transparente, la ciudad de Madrid se extendía abajo enorme. Las corrientes de coches iban y venían apresuradamente. Las luces de las calles se encendían brillantemente, señalando que nuestra nueva vida comenzaba oficialmente.